¿Ahí sí se ve? Ya. Ahí sí. Entonces, este llamamiento que yo les decía es un llamamiento que garantiza una respuesta positiva, porque este llamamiento nos saca a nosotros de las tinieblas y nos lleva al reino de Dios. Esto, como base bíblica, lo podemos encontrar en Romanos 8:29 y también en Primera de Pedro 2:9. Y esto es una cosa que a mí me gustaría resaltar, porque la palabra dice que entramos a un reino, pero a un reino, no a cualquier reino, a un reino maravilloso, porque dice que un reino de paz, un reino de libertad, un reino de esperanza, un reino de santidad y un reino con paciencia, donde se soporta el sufrimiento, ¿cierto? Porque Dios no nos da carga más pesada de la que podamos soportar. Y además tiene una promesa, que es la vida eterna. Entonces este llamamiento no es a cualquier lugar, sino que a un lugar muy especial. Pero nosotros tenemos, y es lo que yo quiero que hoy día centremos el aprendizaje, en que tenemos un llamamiento efectivo y un llamamiento general. ¿Dónde tenemos que centrar nosotros nuestra atención? Es en el llamamiento efectivo. ¿Por qué? Porque este es un poderoso llamado, pero de Dios, que a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo toca los corazones y tenemos una respuesta voluntaria, que esta respuesta es interna. En algunos casos el llamamiento es tan efectivo gracias a la obra del Espíritu Santo de las personas. Y este siempre va a ser positivo. Esto es algo que a mí me causó especial atención, porque de repente, no sé si les ha pasado, que ustedes predican la palabra y como que sienten que es un suelo infértil. ¿Pero por qué? Porque todos pueden conocer a Dios y todos pueden tener un llamado general, que es una invitación, ¿cierto?, que va a toda persona y que algunos rechazan. Porque de repente, por ejemplo, escuchamos que en una plaza o hay una predicación y todos escuchan el llamamiento que está haciendo, pero esto es un llamamiento general, porque el llamamiento efectivo es el que hace Dios y toca el corazón de las personas, y este siempre va a tener una respuesta positiva. En cambio, el llamamiento general, muchos oyen el mensaje, pero no le responden. Es un llamamiento externo. Entonces, a veces, ¿cierto?, pasa de que en las predicaciones uno cree que va a tocarle a ciertas personas, y esto no es así, porque es Dios quien hace ese llamamiento y nosotros somos mero instrumentos. Y aquí es donde nosotros tenemos una importante labor. ¿Por qué? Porque este llamamiento se hace, ¿cierto?, a través de la predicación humana. Esto lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:14 y en Romanos 10:14, porque a través de esta predicación llega el llamamiento efectivo. Es el medio que Dios ha designado para que se realice el llamamiento efectivo. Y sin esta predicación, nadie podría responder y ser salvo. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, cuando Dios nos da la gran comisión de predicar el evangelio, es porque tiene un impacto en el llamamiento efectivo que Dios hace con nosotros. Entonces, podríamos definir que el llamamiento efectivo es un acto de Dios, el Padre, el que, hablando mediante la proclamación humana del evangelio, llama a las personas hacia sí mismo de tal manera que éstas responden con fe salvadora. No es cualquier llamamiento, es un llamamiento efectivo. La gente no será salva solo por el poder de este llamamiento. Y es importante porque es una respuesta voluntaria en donde existe una disposición del corazón, porque la persona pone su fe en Cristo. Y acá hay un aspecto importante, porque la oración también es un aspecto clave de esta evangelización. Y Dios obra en el corazón de las personas para hacer efectiva la proclamación del evangelio de una forma genuina. Pero también tenemos otro elemento, que son los elementos del llamado del evangelio. Y estos elementos tienen 3, que son la explicación de los hechos respecto a la salvación, la invitación a responder personalmente a Cristo con arrepentimiento y fe, y el tercero, una promesa de perdón y vida eterna.
El primero, ¿cierto?, es la explicación de los hechos respecto a la salvación. Para nosotros convertirnos en el Evangelio y para que otros se conviertan, primero debe existir como base que se debe entender quién es Cristo y entender y conocer y reconocer que Él suple la necesidad de salvación, es decir, que Él no entrega la salvación. Eso es un aprendizaje base. Pero además debemos reconocer que todos hemos pecado y que la pena del pecado es la muerte y que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados. Y de aquí que lo importante es que aunque una persona conozca estos elementos, no es suficiente para que la persona sea salva. Entonces, aunque nosotros tengamos este conocimiento teórico, queda en esto, en una doctrina, porque para que exista, ¿cierto?, la salvación, tenemos que responder personalmente a Cristo con arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en Mateo 11, 28 y 30, que es una invitación personal a una invitación del Cristo mismo. O sea, Dios nos manda a arrepentirnos y a creer en Él. Porque Jesucristo es el Salvador que está vivo en el cielo. En Mateo 11, 28, además, debemos reconocer que es Jesús quien nos está hablando y que nos está diciendo que creamos en Él. Y es una invitación genuina. Genuina quiere decir que es como algo verdadero, que algo bueno. Y esta invitación es personal, que busca una respuesta personal individual de cada persona que lo oye. Es decir, yo puedo ir a lo mejor con una amiga a la iglesia y llevar a esta amiga a la iglesia y enseñarle de la palabra, pero si no existe una disposición de su corazón a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados, y no existe una respuesta personal, aunque nosotros hagamos todo, esta no se va a dar. ¿Por qué? ¿Qué incluye ir a Cristo? Llegar a Él, ¿cierto? Convertirnos a Él. Si vamos a Cristo y confiamos en Él, es para que nos salve de nuestros pecados, porque nosotros nos reconocemos como pecadores. No podemos seguir aferrándonos a que si no le reconocemos nos vamos a renunciar a nuestro pecado. Para nosotros ir a Cristo tenemos que renunciar a nuestro pecado. Toda proclamación genuina del Evangelio debe incluir una invitación a tener una decisión consciente de dejar el pecado y a ir a Cristo por fe, de convertirnos a Él pidiéndole perdón por todos los pecados anteriores. Y esto tiene otro elemento porque esta conversión tiene una promesa y esa promesa es de perdón y vida eterna, ¿cierto? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para Él, ¿cierto? A través de cuando fue crucificado, ¿cierto? A través de Él se perdonaron nuestros pecados, pero Él además nos señala que nosotros nos promete la vida eterna, porque vamos a tener un tiempo para descansar en el Señor y para descansar de todas nuestras cargas, de toda nuestra mochila. ¿Por qué? Porque Cristo acepta a todo el que va con arrepentimiento sincero y busca fe, y busca con fe la salvación. Y esto es tremendamente importante porque nosotros no somos los que elegimos a Cristo, es Cristo quien lo eligió a nosotros, y a lo mejor dentro de toda nuestra imperfección, pero es Él quien hace el llamamiento efectivo y Él es quien toca nuestros corazones. Entonces nosotros aún podemos evangelizar y podemos predicar la palabra, pero si Cristo no es quien llama, esto no va a tener un impacto en la vida de las personas. Y finalmente, ¿cierto? Otro elemento que yo le había señalado al principio es la importancia del llamado del Evangelio. En Romanos 10:14 señala que si no hubiera llamado del Evangelio no podríamos ser salvos, porque si no escuchamos la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? ¿Cómo vamos a saber quién es? Es importante conocerle. Y es importante, ¿cierto? Cuando uno le conoce, escudriñar la palabra y tener tiempo, ¿cierto? De tener tiempo de comunión y confianza con Él, pero también es importante que los que conocemos la palabra la demos a conocer al mundo. Mediante Él
Dios trata en la plenitud de nuestra humanidad, Él trata nuestros defectos, trata nuestros pecados, trata nuestros errores, porque Él que busca una respuesta como persona, Él busca que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador y que nosotros dejemos nuestra vida antigua, ¿cierto?, para convertirnos a Él. Y es importante, ¿cierto?, porque tenemos una dirección del llamado del Evangelio. Es una decisión de cada uno y individual volvernos a nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero señalaba aquí que Dios es tan perfecto y tan maravilloso y tan grande y poderoso que primero, ¿cierto?, Él trata nuestro intelecto, porque explica en su palabra lo que realmente es la salvación y podemos nosotros conocer esto de una forma teórica, pero también toma nuestras emociones, porque extiende una invitación sincera para responderle y a veces, a lo mejor yo creo que a ustedes también les ha pasado, que uno, ¿cierto?, está orando o está alabándole a Dios y uno se quebranta porque Él también trata nuestras emociones, pero además trata nuestra voluntad, porque apela a pedirnos que oigamos su invitación y respondamos voluntariamente. Aquí obligar a alguien no sirve, porque esta respuesta tiene que ser personal, voluntaria y tiene que ser de nuestro interior, porque tenemos que actuar con arrepentimiento y fe. Y esto es súper importante cuando uno, ¿cierto?, tiene familias que no son cristianos, porque uno les puede explicar de muchas formas, pero si Dios no es quien toca sus corazones de forma perfecta, aunque nosotros expliquemos y les demos conocer el Evangelio, esto va a ser sembrar en un terreno infértil, porque es Dios quien hace este llamado. Entonces, si nosotros volvemos, ¿cierto?, ¿en qué orden colocaría usted los 3 aspectos de la salvación? Podemos tener, ¿cierto?, que sabemos que el llamamiento es la segunda etapa dentro de este proceso. Cuando nosotros vemos cuál es la diferencia entre llamamiento efectivo y llamamiento general, el llamamiento efectivo, mi hermano, es aquel que Dios hace y no lo hace el hombre. Y muchas veces el llamamiento general, cuando uno invita a las personas a reconocer a Dios como su Salvador, hay personas que dicen que no, pero eso es porque Dios quiso que fuera así, porque cuando Él hace el llamamiento efectivo, siempre tiene una respuesta positiva. Los 3 elementos que deben presentarse en el Evangelio, ¿cierto? Nosotros voy a volver atrás en los elementos para que vemos, ¿cierto? Tenemos la explicación de los hechos que tiene una base teórica, pero también eso tenemos que complementarlo con la invitación a responder personalmente a Cristo con arrepentimiento y fe y una promesa, ¿cierto?, de perdón y vida eterna que Jesucristo hace con nosotros. Y la última pregunta que salía era, a la luz de la doctrina de la elección, ¿es de veras necesario el llamado del Evangelio? Por supuesto que es importante porque a través de ahí las personas van a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hay un corito que dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? El oír la palabra de Dios. Y es cierto, porque parte de la fe, ¿cierto?, de conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, hermano, esta fue un estudio que era, cuando yo lo vi, yo encontré que era como cortito porque eran poquitas hojas. Entonces, pero cuando el hermano Rodrigo dijo el otro día que cuando uno tenía un estudio no tenía que leer y como que uno tenía como que pensar en ese estudio y como que todo lo que hacía tenía que estar en una comunión para que Dios realmente hablara a tu vida. Y a mí lo que me dio a entender como aprendizaje
es que yo tengo que pedirle a Dios que Él utilice, ¿cierto?, a las personas para que exista un llamamiento efectivo. Pero es Dios quien elige, y elige cuándo, y elige dónde, y elige la hora, y el momento, y la persona. Y a veces, hermanos, nos pasa que a los que tenemos familia que no es cristiana, uno puede decirle de todas las maneras posibles que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, que todo lo bueno es, pero si Dios no quiere hacer ese llamado, nosotros nada tenemos que hacer porque no es una decisión nuestra, porque no es que nosotros elijamos a Jesucristo, Él nos eligió a nosotros. Y es un regalo precioso, y es un regalo con fe, y es un regalo con promesa, porque nos promete un reino especial, pero también un reino donde todas nuestras cargas se van a ir. Para terminar este estudio, yo le voy a pedir a mi hermano Felipe si nos puede compartir una alabanza. Esa hermana que dice, ¿a dónde iré Jehová sin ti? Porque es el maravilloso regalo que Dios nos ha dado.